Jorge Cubillos y esta Universidad Católica que busca sacudirse, sacarse de encima la derrota justamente frente a Cobresal, Jorgito. Pero los jugadores y el plantel, el cuerpo técnico en general, prefirieron dar vuelta a la página. Y es que enfocarse en el próximo rival, que no va a ser fácil, Coquimbo Unido, actual campeón, y tiene algo de revancha si consideramos y nos retrotraemos en el tiempo y vamos a la Supercopa de lo que sucedió en Viña del Mar. El partido fue empatado, pero por definición a penales lo ganó, recordemos, el equipo pirata. Pero bueno, ahí está, con la posibilidad ahora hacer condición de local, sin hinchas visitantes, les contaba al principio, sí, y esa es la decisión que ha tomado Cruzado porque no se van a vender boletos para la barra del equipo de Coquimbo Unido. Entonces se espera estadio lleno el próximo sábado, horario estelar, 20:30 por la noche en el Claro Arena. La consulta es, ¿va a hacer cambios respecto a lo que mostró ante Cobresal Daniel Garnero? Es muy probable que así ocurra, aunque podemos anticipar un poco que lo más probable se mantenga Diego Corral en la titularidad. Esto siendo día martes, restando una serie de entrenamientos que van a ser fundamentalmente por la tarde en el Claro Arena, casi horario de partido, para lo que ya tiene como una costumbre el técnico Daniel Garnero, preparando uno u otro encuentro cuando se juega en condición de visita, en condición de local, como es este caso. Pues bien, les contaba al principio también que buena noticia lo de Fernando Zucchi, trabaja a la par con sus compañeros, exigente práctica y no tiene inconvenientes. Lo mismo ocurre con Alfred Canales. Distinto del caso de Sebastián Arancibia y de Dani González, que obviamente realizan un trabajo diferenciado todavía, esto en función de las dolencias de las cuales vienen saliendo. Ahora, conferencia de prensa hoy día de Juan Ignacio Díaz para hablar precisamente del rival del próximo fin de semana, Coquimbo Unido. Yo decía un dejo de revancha, sí, pero lo demás tiene que ver con lo futbolístico, sabiendo que es difícil enfrentar al cuadro pirata por lo que viene haciendo, por la historia que arrastra con Hernán Caputo en el inicio de la liga y porque además, bueno, va a ser un hueso duro de roer, como dice el viejo adagio y la frase cliché para este caso, pero aplica, lo dijo Juan Díaz de la siguiente manera. Coquimbo viene bastante bien, es un equipo duro, de hecho hay varios jugadores que están también del año pasado que salieron campeón. Pero bueno, nosotros ya nos estamos fijando en nosotros, en mejorar día a día nosotros. Creo que tenemos mucho por mejorar y también tenemos cosas muy buenas. Pero bueno, esto es tiempo. Creo que estamos a nada de ser un equipo muy sólido. Estos 3 partidos que me tocó jugar lo he hecho bien. Como dije hace un rato, siempre hay cosas por mejorar. Pero nada, hace poquito que estoy en el club. Yo creo que me acomodé bastante bien. Pero bueno, ahora bueno, no está Dani, pero bueno, cuando esté él seguro va a haber más competencia, cada uno tiene que dar lo mejor cuando le toca. Linda discusión y linda disputa la que se va a dar cuando esté Daniel González, digamos, a disposición entre Juan Díaz y Daniel González. Hay que ver qué decisión, Leo, va a tomar Garnero. Sí, esto igual falta cerca de un mes, ¿no? Más o menos, sí. Y también Juan Díaz te da una posibilidad, más allá de que hace mucho que no lo hace, de jugar como lateral izquierdo. O sea, lo hizo Juan Díaz cuando empezó en Estudiantes. Sí. Se alcanzaron a compartir en ese momento cuando jugaba de lateral izquierdo. Sí, lateral izquierdo. Pero era, digamos, jugaba de lateral izquierdo porque por lo general los centrales que llegan a primera, los pasan a jugar, empiezan en la banda. Ahora empezaste de lateral derecho. ¿No? Sí. Juan Díaz haciendo zurdo. Y hay jugadores más viejos que tapan a los más jóvenes también en ese momento, entonces no podía jugar de central. Pero hace mucho que no lo hace, de última también te da esa alternativa de jugar por afuera, como Ampuero lo hacía de lateral derecho. Sí, ahora, te da una opción yo creo que... ¿Perdón? ¿Te da una opción con Mena para liberar un poco más cueva? Sí. También te da una opción de línea de 3 en algún momento si lo piensa Garnero, aunque yo creo que él es más... fanático, llamémoslo así, de la línea de 4. Y este 4-3-3 hasta ahora no lo ha tocado. Lo ha modificado un poco en la Supercopa, que era 4-2-3-1, pero el otro día volvió a hacer el mismo partido, digamos, con distintos nombres. El mismo dibujo que fue contra Concepción en el Claro Arena. Me salía San Carlos. Sino que también en esa disputa y a la espera de la recuperación total de Daniel González, que se estimaban 2-3 semanas, pero quizás incluso puede estar un mes fuera, también metería en ese cóctel sobre todo en los centrales que tiene a disposición Garnero a Ignacio Pérez. Yo creo que lo que hizo el año pasado en las pocas apariciones que tuvo fue como suficiente como para decir, ojo que perfectamente puedo ser una alternativa. Y ahora la Católica se va a ver reforzada, a propósito de la información que nos decía Jorge, con
la presencia de Alfred Canales y sobre todo de Suki, porque Suki ahora se torna una nueva incógnita, digamos. Carnero no lo conoce. Claro, en un mediocampo donde Católica el año pasado, por ejemplo, cuando llega Suki, fue el año pasado, ¿cierto? De repente se me traspapelan los tiempos. Llegó a mitad, Sí, a mitad de año. Antepasado. Antepasado. Mitad de 2024. Cuando Claro. él llega, muchas gracias, cuando él llega a la Católica, era prácticamente la alternativa que tenía y era un pasador de pelota. Era prácticamente el único volante que profundizaba o que generaba alguna acción en materia ofensiva, incluso llegaba al gol. Entonces habría que ver dónde lo va a ubicar eventualmente a él, si es que podría acompañar a Medel, por ejemplo. Jimmy Martínez se ha consolidado ya medio partido la semana pasada, un partido ahora frente a Cobresal, pero tampoco todavía está esa dupla consolidada como lo era Johan Valencia con Medel. Lo de Johan Valencia a mí de verdad que me causa como intriga, porque fue ya un poquito tirante la renovación que tuvo con la Católica. Y ahora su rendimiento no está ni de cerca con el mismo Johan Valencia hace un par de meses atrás. Entonces, ¿qué pasó en el intertanto? Uno lo desconoce, la verdad, pero por lo menos futbolísticamente claramente está lejos de su mejor versión. Ahora, un buen partido Gonzal que se viene en el Claro Arena entre Universidad Católica y Coquimbo Unido. Y es verdad, debe haber un saborcito de revancha y por lo de la Supercopa. Un buen partido para verlo, más no para jugar. Dicen por ahí, bueno, como hincha. Está muy bien. El hincha lo sufre. El jugador que está en la banca o el entrenador que no No, puede hacer mucho. es mejor jugarlo que estar en la banca o el entrenador lo sufre más. Sí, ya el entrenador no tiene nada que hacer, el entrenador ya preparó la Gritar, no, semana. no queda- Muchachos, por favor, hagan lo que entrenamos. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Difícil. Antes era haga lo que sepa. Hagan lo que sepan. Sí. Tóquensela a los, como decía Bilardo. Tóquensela a los del Pásenselo a mismo- los que desayunaron con ustedes. A los que son. a los del mismo A los color. del mismo color. No es tan Parece difícil. fácil, pero a veces no. Sí, partido lindo, difícil, ante un Coquimbo Unido que uno pensaba que podía aflojar en algún momento, pero no, con nuevo entrenador también lo está haciendo de muy buena manera. Sigue teniendo variantes. Más variantes. Llegó Holgado, que el otro día ingresó también. Le vamos a sumar a Zavala, que seguramente va a estar recuperándose, todavía no. A menos que pueda haber una sorpresa y aparezca en el No, banco, pero no lo sé. No, pero no ojo, que creo. se decía que podía aparecer en la cuarta fecha. Sí, puede ser. Y eso, lo digo en serio, se viene hablando Pero de hace ¿era la rato. cuarta fecha para Coquimbo o estando en Colo Colo? No sé. Eso yo no lo sé. Pero no, en eso creo que estamos ante un Coquimbo que... A ver, si bien es cierto, se fueron 3 jugadores importantes. ¿Fueron 3, no? Sí, fue Matías Palavecino, Waterman y Zavala, que volvió. Cabrera. No, Cabrera. Ah, Cabrera. Uno por línea. Sí. Ahora sumó Gasolo, Gasolo, que lo ha hecho muy bien. Fraquia, que estuvo de paso y se fue, pero Sí, Fraquia. Badalá. Badalá. Ya, Badalá en muy lugar bien. de Palavecino y arriba en lugar de Waterman. Johansen, Prato 3-9. y Holgado. 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 Sí, Y Glavi en la mitad de la cancha. Y Glavi en la mitad de la cancha, sí. Para mí tiene un muy buen plantel y para competir, ojo nuevamente con Coquimbo, ha ido ganando, ha pasado el clásico, lo termina ganando y entra dentro de la misma ecuación que tenía Coquimbo el año pasado, que pareciera que a veces no jugaba bien, no digo que juegue mal, pero pareciera que no propone, pero sabe muy bien. Es tanta la confianza que genera el libreto y es tanta la confianza que se tienen entre ellos, ¿no? El entorno, el plantel, Ya, pero que en algún momento lo van a Perdona, ganar. pero ojo Volvió a con el ser- exceso de confianza, porque la famosa jugada polémica... Ah, sí, pero esas son cosas individuales. Exceso de confianza, eso es lo Sí, que sí, voy. sí. Porque después esa jugada, minutos después, también hay una entrega solo y el Mono Sánchez similar. Sí, no, Bueno, pero son cosas. Sí, no. De acuerdo, pero estoy diciendo, ojo con O sea, el... si queremos al Mono Sánchez hay que llevar el pack. El pack de Mono Completo, Sánchez va así. completo. Cuando lo llevemos a un equipo, el mono es así. Y lo tenemos que Si no, entender. no. Sí, si no, no. Pero dentro de eso, Coquimbo lo que irradia futbolísticamente es que no tiene ningún problema en ningún momento ser sometido en el partido, que le tengan Te la pusiste pelota. Felipe Gutiérrez. Sí, me voy a decir, no me voy al exceso, no. Quiero ir a La Serena y Coquimbo, quiero seguir viendo, así que no. Entonces, dentro de eso, es un equipo difícil, un equipo pesado, que tiene jugadores por líneas que saben muy bien a lo que juegan y entienden futbolísticamente lo que el entrenador quiere. Y volvió a ser más Coquimbo 2025 en estos 2 partidos. Sí. Porque en el primero quiso
tener un poco más la pelota. De hecho, tuvo posesión alta también por la circunstancia del partido que iba perdiendo en el con la U de segundo Conce, tiempo. ¿verdad? Sí, con la U de Conce. Tuvo alta posesión Bueno, es de que balón, también... arriba del 50%, que para Coquimbo Es harto. es muchísimo. Sí. Y en estos dos partidos, tanto contra Palestino como contra La Serena, volvió a ser un poquito con menos posesión y más combativo. Y el balón detenido sigue siendo su fuerte, o sea, se parece mucho, muy similar, digamos. Cuando entra... Quiero ver algún día el mediocampo de Glavi, Galani y Camargo juntos. En Copa Libertadores te lo doy. Sí. Copa Libertadores Bien jugando en Argentina. Bien, como dijo Moreno, ni Rambo, o sea, como No, dijo sí. Moreno, ni Rambo entra en esa mitad de cancha. Esos tres man de titular sí o sí. Y atrás Manuel Fernández Gasolo. No, o sea, digamos, defensivamente sigue siendo su Ojo, fuerte el de Coquimbo Unido y me imagino que Garnero a esta altura lo tiene más que claro, Jorge. Sí, hay un análisis, hay un conocimiento, además, no solo por el hecho de que jugaron hace poco, que sí suma, y es un aspecto relevante, porque calza un poco con la planificación a esta altura para tener o no conocimiento de un equipo que empezó la liga bien y lo enfrentaste hace poco en otra competencia, como fue la Supercopa en Viña del Mar. Ahora, yendo a lo que puede proyectar un poco, y esto es lo que va en base a la práctica de hoy por la mañana, que era trabajo en bloque. Pero fíjate que hay algo relevante que me llamó la atención. En el trabajo en bloque tienden a ocupar las posiciones habituales los futbolistas, salvo por un detalle. Hoy día el Simbi Cuevas no lo vi como lateral. De hecho, en el grupo que estaba él, el lateral era José Ignacio Salas. Entonces, eso implica que lo más probable que si está pensando en algo, reitero, es martes, mañana ya comienza a evidenciar un poco más el técnico, pero lo vi más en la zona media, como en la zona que lo habíamos visto antes del partido con Cobresal. Claro. Entonces, eso da un indicio de que podría volver a esa posición y eventualmente Es que también volver al Keno Mena a Los ocuparlo como goles lateral. salieron por ese lado, Jorge. Esa es la preocupación, Sí. yo creo, de antemano, que el análisis a la muy rápida, digamos, no es necesario ver el partido de forma detenida como para entender que el sector izquierdo fue el más débil de la Católica en materia defensiva y es precisamente ahí donde actuó Cueva en este compromiso. Entonces, ya Mena lo venía haciendo con ciertas dudas, ahí claramente tiene que tocar una tecla como para provocar algún cambio. Juan y Díaz, por eso yo lo proponía también. Se puede como dar. posibilidad. Sí, se puede dar y ahora, sabiendo que además el análisis que hicieron ellos que no fue del todo malo lo que plasmaron en la cancha, más allá de la condición de altitud y lo que juega el rival, que obviamente a Cobresal no se le va a quitar ningún mérito, más desde la óptica que el primero es un golazo, que es cierto que topa, rebota en Cueva, pero es un golazo. Después el de Brian, lo mismo, una chilena ahí que era imposible. Entonces, bueno, y en esa condición, y el otro que pudo ser, que fue anulado también. Bajo esa lógica se sacan conclusiones y lecciones al mismo tiempo. Primero, el partido con La Serena, porque partiste perdiendo 2-0, pudo ser 3-0, finalmente lo logras igualar. Y en el partido con Cobresal, una historia parecida, de hecho lo hemos dicho en ese tono, parecida. Bueno, a lo que Juan y Díaz respondió lo siguiente hoy día, tomando en cuenta y como referencia esos encuentros. Contra Serena y Cobresal nos tocó que nos hicieron los goles rápido, pero creo que el equipo pudo salir de eso que te hacen goles rápido y por ahí uno sin querer agacha la cabeza, pero el equipo tiene personalidad, tiene agallas para salir adelante y nada, yo creo que el equipo va a salir adelante porque entrena muy duro. Uno no quiere ser irregular, uno quiere siempre mantener una línea, así que nada, estamos en busca de eso, de ser un equipo duro, no solo de local sino también de visitante. Creo que lo vamos a ir logrando de a poco. El cuerpo técnico, los jugadores, todos estamos muy unidos. De hecho, esta última derrota, si bien nos dolió, pero al otro día ya estábamos levantando cabeza para encarar la semana porque sabíamos que ahora tenemos un rival duro. En esa búsqueda de la que habla Díaz, Jorge, ¿cuánta cabida hay para los sub-21? Para esta semana hay que ir partido a partido porque ha cambiado bastante el panorama de un encuentro a otro con los jugadores convocados. Los dos primeros sin sub-21, entrando Rosell primero, después lo hizo Lulier, por ejemplo. Lulier no estuvo en el último partido. Rosell tampoco ¿Corral? Tiene acción. Y Corral sí es titular. Corral, en todo caso, en el partido con Concepción queda afuera por una pequeña molestia en el tobillo. Yo lo que avisoro hoy, siendo día martes, es que Corral va a ser titular
y que a la banca debería estar Rosell. No sé si Vicente Cárcamo, hay que ver. En una de esas elige a Nacho Pérez. Nacho Pérez, que es muy del agrado, pero fíjate que no ha entrado en las citaciones, y esto tiene que ver con la planificación y cuánto eliges por línea los 9 que van de suplente. ¿Por qué? Porque esto hay que sumar un factor, y es fundamental, que es cómo vas a elegir teniendo, por ejemplo, ya vas a contar con Zucchi, no sé si para esta fecha, yo lo veo difícil, Canales, que están volviendo a entrenar a la par, fuerte, Farías en esa zona, el mismo Nacho Pérez que puede ser utilizado, Johan Valencia, 5 para una o dos posiciones si miramos el rol en esa zona media. Pero tienes que contar con otro defensa central, con otro lateral, con un volante más mixto y con un extremo. Entonces se te va achicando el rango de acción para elegir a los jugadores. Sí, el rango de acción para elegir a los jugadores que entran a la banca. Entonces hoy día con todos los que dispones, bueno, es una linda pelea, podríamos decir. Linda pelea desde la óptica del técnico, que siempre quiere tener la mayor cantidad de opciones a disposición. Sí, ahora, hay pocos minutos sub-21 hasta acá para Universidad Católica. 114, me parece. Ya 115. 115, ahí está. Pero el otro día hizo los de Corral, los de Cárcamo. 115, en total. Pero lo hizo casi todo el otro día contra Cobresal. Me gusta mucho Cárcamo cuando entra, es desfachatado. O sea, desde el debut ese contra Ñublense, cuando le tira el túnel a Campuzano y después se comió un vuelto de aquellos, ¿no? Pero fue desfachatado. Para ti, Caro, de los sub-21 que hay en Universidad Católica, ¿cuál debiera ser llamado a ir cumpliendo esta norma? Hay una buena gama, lo que pasa es que uno generalmente ojalá lo viera 3 partidos consecutivos, más minutos de los que dispone, pero lo de Salas, por ejemplo, que lo advierte Jorge, que hoy día por lo menos lo puso en la posición de lateral izquierdo, perfectamente lo veo como alternativa. Él jugó contra Coquimbo. El año... Ah, toda la razón. El 0-3 claro. Contra Coquimbo. Ahí fue Dylan Escobar por el otro lado. No tenía ninguno de los dos. Fue Dylan Escobar y en el segundo tiempo entró Salas por Dylan Escobar en el 0-3 en Santa Laura. Sí. Que estaba muy corto de laterales para ese partido, pero bueno. Y de volante. Sí, el plantel era válido, digamos. Escaso. Sí, pero ahora tiene más alternativas, Lulier, Cárcamo, me parece, sí, muy interesante. Incluso está Axel Cerda todavía, ¿no? Que me parece que te sigue cumpliendo con la norma. Axel Cerda... Sí, pero Axel Cerda me parece que se da préstamo, está todavía dando vuelta por ahí, pero no está en la órbita de que sea requerido. ¿Sería un equipo de la B? Y esto hay que aclararlo bien, puede ser, no lo descartemos porque está, de hecho, lo puedo decir, lo conversé con él, pero no está claro el panorama todavía. Ya. Y lo otro, Brian González, dijeron, hay otro más para la... No, Brian González ya no cumple normas. Si a él lo utilizaron y fue al banco de suplentes en el partido en El Salvador es porque simplemente lo requieren por el gusto del entrenador. No va a cumplir con la norma. O sea, siempre es del gusto del entrenador. Pero además está aditivo si cumple o no norma. En el caso de Brian, no. Bueno, importante también, Jorge, obviamente que esa búsqueda se vaya dando y que la pueda encontrar pronto, Garnero, porque... Si mal no recuerdo, en algún punto, como que en una de estas conferencias de prensa él señalaba que no estaba tan apurado por el tema sub-21 y que quedaba tiempo para adelante. Sí, pero ya el hecho de sumar 114, 115 minutos, no es poco, puedes ir calculando con el tiempo, porque son 120. Este fin de semana te da la posibilidad de nuevo de tener a Corral, que dejó bastante satisfechos a sus compañeros y al cuerpo técnico, por lo tanto podría tener fácilmente 90 más. Entonces ya no es tan complejo el panorama de cara a mirar el resto del año cómo tienes que cumplir con la norma sub-21. Una reflexión más de Juan y Díaz que tiene que ver con el momento personal y colectivo. A lo que agrega lo siguiente, sabiendo la dificultad del partido, pero que hay confianza plena en que dieron vuelta a la página y ahora de local, bueno, se vuelven a hacer fuertes. Aunque deben mejorar eso que dijo Gary Medel. No podemos estar un partido bien y otro mal. Lo sabe Juan Ignacio Díaz y así lo reflexionó. Fui de menos a más. Nada, es un equipo que todos los días quiere avanzar, quiere mejorar. Nada, ahora nos toca un rival muy duro. Nada, ya esta semana empezamos a entrenar, lo estamos haciendo de la mejor manera. Y nada, tenemos muchas ganas de ganar en casa. Lo dije del día 1 que me tocó estar acá en Católica. Sentí que era un club muy lindo, un club muy lindo para aprovechar. Nada. Me tocó defender la camiseta, creo que
que lo estoy haciendo bien, siempre hay cosas por mejorar, pero nada, de a poquito vamos entrenando con el equipo, vamos consiguiendo cosas importantes. Coincido totalmente con voy a ir primero con las declaraciones de Garnero luego del partido, que creo que la Universidad Católica jugó un buen partido. A rato se hizo y fue el que más control del partido tuvo, que creo es lo que se necesita jugando en la altura en El Salvador, pero careció de la precisión sobre todo en el último cuarto de cancha, que es lo que finalmente donde llegaba el gol. Aún así creó ocasiones de gol, pero dentro de eso también el planteamiento y el funcionamiento de Cobresal hizo también que lo terminara ganando, fue mucho más efectivo. Y ante eso, creo que Juan y Díaz ha ido mejorando después de... Creo que hasta el día que fue contra La Serena, ¿no? Que comete el error del gol, que aún así comete el error, pero para mí no hizo un mal partido dentro del mismo partido. ¿Cuál es? Él fue un error puntual, le costó un gol sin ninguna duda, pero el resto creo que se ha ido acostumbrando y creo que con Ampuero también están haciendo una muy buena dupla de centrales, sobre todo por la altura en el último partido que le tocó jugar mano a mano. Cobresal se partió el equipo y sobre todo creo que pudo sostener eso y sobre todo la altura. Así que creo que ha hecho buenos partidos y poco a poco ha ido creciendo y sintiendo también lo que es jugar en Católica. Jorge Cubillos, un cubiabrazo muy grande para ti. Otro para ti. Católica, aparte de los entrenamientos que van a hacer por la tarde a partir de mañana, está mirando de reojo lo que pasa con la votación del Building of the Year, de la nominación que tiene en Europa para ser uno de los edificios del año, Claro Arena. Así que mañana se cierran las votaciones. Un abrazo. Un abrazo, un cubiabrazo para ti. Que esté muy bien, Jorge Cubillos.